¿Alguna vez nos hemos preguntado qué pasa cuando una ideología se define no tanto por lo que apoya, sino por aquello que combate sin tregua? Hoy vamos a desgranar el Manifiesto del Anticomunismo Permanente de Osmer Martínez. Es un texto que se presenta a sí mismo como una defensa filosófica contra lo que considera la mayor amenaza para la libertad. Acompáñenme a explorar sus ideas clave. Y fíjense cómo arranca. No lo hace con un análisis político, sino con una declaración casi existencial sobre la condición humana. La libertad humana jamás podrá ser sometida sin resistencia. Esta frase, para el autor, no es una opinión, es la piedra angular sobre la que se construye todo el manifiesto. La idea de que resistir no es una elección, sino un instinto fundamental. Y bueno, sobre esa base tan sólida, el manifiesto empieza a levantar su argumento filosófico. Antes de señalar a cualquier enemigo, se toma el tiempo de definir qué es exactamente lo que busca proteger. No se nos presenta como un simple panfleto, sino como una defensa de lo que llama la civilización occidental. Y aquí es donde llegamos, digamos, al núcleo de su filosofía. La libertad, argumenta el texto, no es algo que un gobierno te concede o te quita, no. Es un derecho que nace con cada uno de nosotros. Esta soberanía personal, esta capacidad de decidir tu propio destino, es el punto de partida y la razón de su choque frontal con cualquier ideología colectivista. Entonces, una vez que el manifiesto pone sobre la mesa qué es lo que defiende, presenta a su antagonista, a su némesis. Plantea un conflicto que describe como inevitable entre ese individuo soberano y la ideología que, según el autor, fue diseñada precisamente para aniquilarlo: el comunismo. En su definición, el manifiesto no se anda con rodeos. Para su autor, el comunismo no es una simple teoría económica entre muchas. Lo define como una maquinaria de control, un sistema de sometimiento cuyo único fin es vaciar de poder al individuo para concentrarlo todo, absolutamente todo, en manos del Estado. Y la crítica la desglosa en un contraste brutal. Lo que se promete versus lo que, según el texto, se entrega. A ver, por un lado está el discurso, uno que habla de igualdad, de justicia, de liberación. Pero por el otro nos muestra la otra cara de la moneda, lo que el autor describe como un patrón histórico de pobreza, represión y un control total sobre la vida de las personas, justo lo contrario a lo que se prometía. Y ojo, esta crítica no se queda en lo abstracto. El manifiesto pone nombres y apellidos. Traza una línea que empieza con los teóricos, Marx y Engels. Luego, salta a los que llevaron esas ideas a la práctica, Lenin y el comienzo del llamado terror rojo, Stalin y la consolidación del poder absoluto, Trotsky con su visión de una revolución permanente y finalmente Mao Zedong implantando el régimen en China. El texto los ve como los eslabones de una misma cadena, una que va de la idea a la tiranía. Pero, ¿cómo se materializa esa destrucción en la práctica? El manifiesto argumenta que el ataque es total, sistemático, contra cada pilar de una sociedad libre. Anula la propiedad privada, que considera la base de la autonomía. Elimina el mérito, porque premia la lealtad al partido por encima del talento. Empobrece a las naciones al ahogar la iniciativa privada. Y por último, censura el pensamiento para asegurar que nadie cuestione a la élite en el poder. Ok, ya vimos el diagnóstico del problema. Ahora, ¿cuál es la solución que propone el manifiesto? Porque no se queda solo en la crítica. De hecho, articula una visión muy clara de una sociedad alternativa, delineando los pilares que, según el autor, sostienen el verdadero progreso. El texto nos habla de una especie de arquitectura de la libertad. Piensen en un edificio que se sostiene sobre 4 columnas inseparables. La libertad económica para que cada quien pueda construir su futuro. La libertad política como un muro contra la tiranía. La libertad de pensamiento como la esencia de la dignidad humana. Y la libertad de empresa como el motor que impulsa todo. El argumento es que si una de estas columnas falla, toda la estructura se pone en riesgo. Y aquí, el manifiesto le pone nombre y apellido al sistema que defiende. Presenta al capitalismo moderno no solo como un modelo económico, no, lo eleva a otra categoría, casi a la de una fuerza civilizadora. Lo define sin más como la herramienta más poderosa jamás creada para sacar a la gente de la pobreza y multiplicar las oportunidades para todos. Entonces, ¿cuáles son los frutos de este sistema según el manifiesto? Pues son 3 cosas clave. Primero, la creación de riqueza, que se ve como un motor que no para. Segundo, y esto lo subraya mucho, la reducción de la pobreza a una escala histórica. Y tercero, como consecuencia natural de la libertad y la competencia, el fomento constante a la innovación. Perfecto. Tenemos los pilares de la libertad. Tenemos la amenaza. La pregunta del millón es, ¿cómo se defiende todo esto?
Pues bien, el manifiesto propone una estrategia clara, lo que llama una doctrina de resistencia, que es básicamente una guía de acción para que las sociedades libres puedan neutralizar el avance del comunismo. El primer principio es la resistencia permanente. Y ojo con la palabra permanente, porque esto no es sentarse a esperar el golpe. Al contrario, es una postura activa, una ofensiva ideológica constante, que implica, pues, identificar la infiltración de ideas, exponer públicamente lo que llama el fracaso universal del comunismo y confrontar sus narrativas hasta lograr aislarlo por completo. Y si el primer principio es el ataque, el segundo es la defensa, la protección estructural. La idea aquí es fortalecer la casa por dentro, hacerla casi inexpugnable. ¿Cómo? Blindando las instituciones, protegiendo la propiedad privada con leyes de hierro, garantizando que el poder siempre cambie de manos democráticamente y, en su punto quizá más polémico, prohibiendo por mandato constitucional los partidos comunistas, para evitar que la democracia sea usada para destruirse a sí misma. Pero aquí es donde la doctrina da un giro crucial. El manifiesto dice, defenderse no basta. La libertad, según este texto, no puede ser tímida ni jugar a la defensiva, tiene que ser expansiva. Llama a que las democracias no solo se protejan, sino que exporten activamente sus valores, apoyando movimientos prodemocráticos y debilitando a las tiranías donde sea que estén. Y el texto no podía terminar con un simple resumen. No. Concluye con una convocatoria, con un llamado a la acción dirigido prácticamente a todos los sectores de la sociedad para que se unan a lo que presenta como una causa que nos concierne a todos. El llamado empieza por los creadores de la sociedad, los emprendedores, a quienes ve como los motores de la prosperidad, los artistas como los guardianes de la cultura y la belleza, y los trabajadores, a quienes define como la columna vertebral de cualquier nación libre. Luego, el círculo se expande. Convoca a los estudiantes, como los herederos del futuro y del pensamiento crítico, a los científicos, como los defensores de la verdad y la razón, y finalmente a todos los ciudadanos, sin distinción, como los guardianes últimos de la democracia. Y cierra esta gran convocatoria con quienes, según el texto, están en la primera línea de esta lucha: los periodistas libres que combaten la desinformación, los empresarios que generan oportunidades y, de forma muy especial, los exiliados y las víctimas del comunismo, a quienes presenta como el testimonio vivo del peligro que se denuncia. Y la declaración final, bueno, ya no es un análisis, es un juramento en toda regla. Presenta su mensaje no como una opinión pasajera, sino como un compromiso que trasciende el tiempo. Una promesa hecha a la historia y, sobre todo, a las generaciones que todavía no han nacido. Y para que todo esto no quede en el aire, en la pura filosofía, aquí está la firma, el sello que ancla todas estas ideas en un autor, un lugar y una fecha concretos. Le da a todo el texto un sentido de origen y de responsabilidad personal. Y con esto, el análisis de este manifiesto nos deja con una pregunta final, una que el propio texto pone sobre la mesa. Si la libertad no es un puerto al que se llega y ya está, sino una misión que nunca acaba, ¿significa eso que la lucha por defenderla es, por su propia naturaleza, una batalla permanente? Una idea sin duda para reflexionar.